Y ahora me estoy recuperando de a poquito. También Alemania es un país bastante fuerte para estar todo el tiempo, quizás algún duelo, algún tema del Holocausto, y de eso se va a tratar la segunda clase de hoy. Vamos con eso. Vamos con la segunda clase de nazismo y Segunda Guerra Mundial. Me preguntaron mucho por el Tratado de Versalles y este tratado es clave para la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Este tratado se firma cuando termina la Primera Guerra Mundial, de hecho se firma como un acuerdo de paz para terminar la Primera Guerra Mundial, y es una humillación total para Alemania, porque en este tratado los países que habían ganado la Primera Guerra Mundial obligan a Alemania a perder territorio, dejar de fabricar armas, suspender el servicio militar obligatorio, reducir su ejército a 100.000 soldados y hacerse cargo y ser el único responsable de la Primera Guerra Mundial. Detalle no menor, también una multa para Alemania de una suma módica de 33.000 millones de euros, que Alemania termina de pagar recién en el 2010. Alemania no queda muy bien después de este tratado psicológicamente ni moralmente, y mucha de esta bronca es la que va a tomar Hitler para llegar al poder. ¿Cómo llega Hitler al poder? Otra de las preguntas más repetidas. Piensen que Hitler fue soldado en la Primera Guerra Mundial, luchó para Alemania, él fue cabo en la guerra, y después cuando vuelve creo que consigue algún laburito más, pero no mucho. Y después lo termina contratando el gobierno para que sea espía en los comités políticos. Piensen que en esa época se peleaba muchísimo contra el comunismo, entonces se contrataban espías para ver de qué iban tus reuniones políticas. Y en una de las reuniones políticas que Hitler está como espía, da un discurso de la puta madre de por qué Alemania debería unirse con Austria para pelear en una Segunda Guerra Mundial. Y el que escucha eso, el presidente como del comité, lo contrata como orador. Así Hitler empieza su carrera política. Desde haber sido contratado como orador hasta que Hitler llega al poder como canciller de Alemania, acá el canciller es como el presidente, digamos, porque el presidente opera acá como un rey y el canciller opera como un presidente. Alemanes, no los entendería. Hasta que llega canciller, desde ese primer discurso pasa como una década. Hitler en el medio intenta un golpe de estado contra el gobierno alemán, que sale mal, o sea, no avanza ni dos pasos, que la policía ya lo mete en cana, pero en algún sentido le sale bien porque él va preso y escribe su famoso libro Mi lucha, y así se hace conocido en más sectores del país, porque hasta ese momento, hasta que él fue preso, no lo conocía nadie a Hitler, era un loco hablando. Como les había dicho la clase pasada, el año en que se elige a Hitler presidente, había habido 4 elecciones en Alemania, para canciller en realidad. Y nunca se llegaba a un acuerdo, y además el comunismo cada vez ganaba más votos. Entonces deciden que en vez de elegir la gente, elijan los gobernantes quién va a ser el próximo canciller. Y lo eligen a Hitler porque no creían que fuera demasiado brillante. O sea, que consideraban que el chabón era muy capo en dar discursos, onda muy hábil con la palabra, pero no creían que tuviera demasiadas ideas copadas, ni que iba a ser un buen canciller. Como que lo iban a tener medio como un títere. Visionario los alemanes. En enero de 1933, Hitler asume el poder y empieza todo lo que ya conocemos que pasó. A partir del año que Hitler asume el poder, 1933, el nazismo empieza a masacrar gente a lo loco. No solo a personas judías, sino también a personas con discapacidad, personas que no tenían empleo, lesbianas, gays, gente que esté en contra del partido, lo que se te ocurra que no iba con la ideología nazi, moría. El único año en el que se calma un poco la cosa es en 1936, porque se celebran en Alemania los Juegos Olímpicos. Entonces, frente a la mirada periodística de todo el mundo, deciden bajar un poco la matanza para no quedar a la vista de todos. Pero después sigue siendo una masacre. ¿Por qué la gente no se metía? Básicamente porque la mataban. ¿Por qué la gente que estaba en los campos de concentración, si eran miles, no reaccionaban contra los soldados, que eran algunas decenas? Ahora vamos a hablar de eso. Para entender las cosas siempre es importante entender el contexto. Los voy a meter en el contexto para que me entiendan, ¿ok? Estás durmiendo en tu casa
a mitad de la noche te caen 10 militares, te llevan a vos y a tu familia, te meten en un tren que no sabes a dónde va, no vas ni siquiera sentado en el tren, vas parado con un montón de gente que no entra en ese tren, son miles, viajan por días, mucha gente ya se va muriendo adentro de ese tren, llegás a un lugar que no sabes ni en qué país queda, te separan por filas que dependen de tu edad o dependen de tu cara. A la gente que fue en otra fila directamente no la ves más porque la mandaron a una cámara de gas. Lo único que sabes es que está muerta. A vos que sobreviviste te rapan el pelo, te tatúan un número y te obligan a aprenderlo en un idioma que no sabes, que es el alemán. Hasta que no lo aprendés, te cagan a trompadas. Si tenés anteojos, te pegan 2 veces. ¿Por qué? Porque te consideran una persona con discapacidad y no les gusta. Parte de la gente que murió en la cámara de gas es tu familia. En menos de un día, por ahí quedaste huérfano. Te ponen una estrella de un color que corresponde a tu religión y si tenés otra condición como ser prostituta o ser homosexual, otra estrella, te separan por grupos, te dan una sopa que en realidad es agua con color y un pedazo de pan y te hacen trabajar de las 4 de la mañana a las 9 de la noche. En ese contexto, ¿quién se rebela? En ese contexto, obviamente, nadie se rebelaba y la gente que se rebelaba la mataban a tiros. Tenían, de hecho, prácticas súper morbosas. Por ejemplo, vos no podías perder ninguna parte de tu uniforme si estabas en cautiverio ahí. Perder parte del uniforme era ganarte un tiro en la espalda. Entonces, y tampoco te podías acercar a una cerca que había como cerca de la salida, justamente. Entonces, a veces los nazis lo que hacían era sacarte la gorra, por ejemplo, de tu uniforme y tirarla al lado de la cerca. Entonces, si vos no recuperabas la gorra, te pegaban un tiro. Pero si vos te acercabas a la cerca, te pegaban un tiro. Entonces ellos se quedaban esperando a ver por qué ibas a decidir morir. De estas prácticas, cientos más, mucho más morbosas. Hay películas incluso de esto. Pero particularmente yo me quedé con ganas de vomitar cuando las escuché. Ahora que estoy contando esto también tengo ganas de vomitar. No me voy a meter en ese morbo. Horrendo todo lo que hicieron. Pero esa era la razón por la cual la gente no se rebelaba. Los arruinaban psicológicamente ya desde el día 1. Desde el minuto 0 arruinaban psicológicamente, les sacaban toda la identidad. Es como vos ya no sos más vos. Vos sos un número y ni siquiera tenés tu pelo. ¿Entendés? Como ni siquiera estás con tu familia. Era una despersonalización absoluta. Escuchamos hablar sobre todas estas cosas y pensamos y sentimos que el nazismo es imposible, pero hay experimentos que plantean lo contrario. No solo que el nazismo está cerca si no recapacitamos, sino también por qué fue posible el nazismo. Sobre esto vamos a hablar en nuestra tercera clase, vamos a hablar de Freud, psicología de las masas, Milgram, un montón de cosas que hablan más de la psicología de todo esto. Espero que les haya gustado la de hoy. Me siento toda una teacher, boludo. Estoy muy cansada. Realmente espero que se me haya entendido algo. Abajo Hitler, totalmente, chicos. Y arriba el pueblo. Los amo. Te conozco desde el... Ayer me compró como 120 cafecitos una chica de Géminis. Te amo, Geminiana, te amo. Pero... me puso que el pueblo debata si por estos cafecitos yo me merezco una cita con vos. Yo no estoy en venta. ¿Cómo vamos a tener una cita? Porque me compraste café. ¿Qué? No. Después de hablar de cómo intentaron prostituirme, voy a mostrarles el regalo que les compré. Lo conseguí. Yo sé que miran y dicen, una postal de un conejo, Magali Telles, no te estás esforzando. Pero esperen la historia. ¿Por qué elegí esta simple pero bella imagen para el reino? Esta liebre fue pintada por Alberto Durero, un pintor del Renacimiento alemán, el más famoso de acá. Es como un Leonardo da Vinci alemán, por decirlo de alguna manera. Y él estuvo en el 1400, 1500 vivo, y en esa época se pintaba solo a pedido, solo por encargo. La gente que tenía guita, digamos, te contrataba para que pintes retratos de ellos, o la iglesia, o la realeza. Y Alberto Durero, con esta pintura, lo que decide hacer es pintar lo que él deseaba pintar. Con esta y con otras, ¿no? No solo seguir el paradigma de la época, que era pintar por encargo, sino decir, che, a mí me gusta la pintura, loco, yo pinto para mí, pinto lo que quiero. Así, para que quien se la gane, la tenga como recordatorio de seguir su deseo, que puede salir muy bien.
Bueno, el día de hoy le daremos la bienvenida al Pana Rabbit. Hola, Pana Rabbit. Muy fresco te ves. Démosle la bienvenida al Pana Rabbit. Bienvenido, Pana Rabbit, a la familia. El pelo, perdón, me estoy entrando a bañar. Hay una que me puso, la amo, me puso Maga, vi todas tus historias llorando. Qué difícil es querer a alguien que no te quiere. Señora, estamos hablando de nazismo. ¿Qué mete su decepción romántica? Chicos, pocas veces en mi vida me compraron tantos cafecitos como desde que explico historia. Estoy descubriendo una nueva faceta. Tengo que empezar a explicar historias de cosas. Los amo, gracias, posta. Aparte los mensajes hermosos que me están dejando. Fuera de eso, en agosto se viene una meditación. Porque en julio con el encuentro de sorpresa la comadreja y otras cosas no pude hacerla. Pero en agosto, cruda la meditación, ¿eh?